El primer domingo de Cuaresma nos enfrentamos con Jesús a las tentaciones de toda la humanidad. No son solamente tentaciones de Jesús, son tentaciones de todos nosotros. Si no empezamos nuestra vida enfrentándonos a aquellas áreas más débiles de nosotros, no tendremos un proceso de Cuaresma creciente, consciente. Y por eso este año también volvemos en ese itinerario que recorremos todos los años a entrar en nuestro espacio interior personal, humano, para identificar nuestras áreas a mejorar. Pero de ahí no nos quedamos, subimos con Jesús al segundo domingo de Cuaresma al monte de la altura, al monte Oreb, a encontrarnos en oración con el Padre que no solo está afuera, lo descubrimos dentro. Y que si hacemos oración como Jesús hace oración, que es una actitud de consciente búsqueda de ese misterio en Él mismo, porque Dios se nos ha dado ya completamente, de Dios no vamos a esperar nada más, ya Él se ha dado totalmente. Si hay una limitación no está en Él, está en nosotros, y para aprovechar la riqueza de lo que Él es, tenemos que entrar al misterio que está en nuestro corazón. Si no entramos en una experiencia de oración como Jesús en las alturas con aquellos tres, realmente no podremos superar nuestras dificultades y aspirar al eterno, a lo sublime. No nos podremos elevar de nuestra condición más básica, más terrena, que no está mal, pero hemos sido llamados a la plenitud, así que no es para quedarnos en lo pequeño. Pero sí hay que bajar. Por eso Jesús invitó a aquellos de los que iban de la experiencia a la oración. La oración está bien, es necesaria, pero no es para quedarnos fuera de la realidad. Hay que entrar al mundo y entrar en contacto con los demás para desde la experiencia y el encuentro con los demás poder comunicar ese Dios que vamos descubriendo dentro y que va trasluciendo nuestra vida y mostrándonos también que no solo tenemos debilidad y flojera, también tenemos riqueza y grandeza dentro. Esa es la segunda semana. Ya en esta tercera semana estamos en la experiencia de los que con Jesús van entrando en el misterio de la vida, como se plantea la vida. La vida a veces es complicada, ¿no? Y vemos en este evangelio un relato interesante del tiempo de Jesús. Sucede que Pilato en aquel tiempo quería hacer un acueducto. De hecho, esto se narra y se narró así, excelentemente bien. Yo no lo había entendido tan bien hasta que lo vi en la serie Jesús, que sale en un canal en español. Y yo lo vi esta semana y dije, ahora lo entiendo. Nunca lo había entendido así. Y es que cuando Pilato quería hacer aquel acueducto, que realmente lo que quería es acomodar la realidad de Jerusalén a sus necesidades y su estilo de vida romano, quiso apoderarse del tesoro, se llama el Cobal, creo que se llama, el tesoro del templo. Y en ese tesoro del templo se había consagrado para Yahvé, consistía de vasijas e instrumentos hechos de oro, y entonces con eso él quería vender eso para hacer el acueducto. ¿Qué pasa? Que era una época complicada y había un movimiento revolucionario significativo de los galileos, porque en Galicia, Galicia es España, en Galilea había un grupo que se distinguía por su celo por el Señor, por el templo, por las enseñanzas, y eso, los celosos de la palabra de Dios, que nosotros oímos en la Biblia, celotes, son aquellos que querían un cambio. Jesús, ¿de dónde era Jesús? De Galilea. Él también quería cambios. Lo que pasa es que aquellos querían la vía de la violencia y Jesús quería la vía de la paz. Pero tenían ese deseo de que las cosas cambiaran y que la palabra de Dios y la voluntad de Dios se realizara. Entonces ellos estaban un día celebrando y ofreciendo los sacrificios de los animales que se mataban en el templo y se unían a las oraciones. En ese día, Poncio Pilato mandó el ejército para que se llevaran del templo el tesoro del templo. Los galileos se molestan, los enfrentan y muchos de ellos van a morir. Y su sangre se derrama en el templo donde se hacen los sacrificios.
Y para la mentalidad hebrea, la sangre que no es de las ofrendas contamina lo sagrado. Ahora tiene sentido lo que el Evangelio dice cuando dice que se mezcló la sangre de aquellos galileos revoltosos con la sangre del sacrificio. Lo interesante es que a Jesús lo quieren poner en una situación complicada. Y quien le viene a traer esto de que el templo se ha contaminado con aquella sangre es uno que no le interesa para nada ni los que sufren ni los que murieron. Quieren poner a Jesucristo en una situación difícil, complicada de carácter político. Si tú eres un Galileo, si tú eres un celoso de la fe, ¿por qué tú no te pronuncias contra los romanos que han hecho tal cosa? ¿Ves? La idea en el fondo es crearle a Jesús un escenario donde Él se pronuncie enérgicamente contra los invasores, que tenga un planteamiento político nacionalista y no religioso. Jesús los mira y siente la angustia y quizás el malestar y el coraje de saber que a ellos no les preocupaba para nada el sufrimiento de sus hermanos. No era un problema humano, ni siquiera era un problema religioso. Por eso Jesús va a combinar dos acontecimientos para a aquellos de aquella época y a nosotros ahora abrirnos la mente. Y por eso dice, ustedes se creen que aquellos que murieron allí en el templo son más o menos pecadores que el resto de los de Jerusalén, y podríamos decir de todos los seres humanos y también de nosotros. También Jesús trae un relato que es un poco desconocido para los historiadores. En esa época había un historiador muy conocido, Flavio Josefo, era un buen historiador judío. Y Flavio Josefo, que reconoce la muerte de estos que murieron por Pilato, dice que o nunca habla de que una torre, la torre de Siloé, se cayó. Sí reconoce que había una torre, la torre que se llamaba así, Torre de Siloé, pero nunca relata que tal torre se cayó. Así que si el hecho es histórico o no, no lo sabemos, pero la enseñanza sigue siendo válida. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que a los creyentes y a la gente buena le pasan desastres porque así es la vida. A veces tú sales de aquí y te paras en aquella luz y viene un loco y te lleva enredado y te mata a ti y a toda tu familia y acabas de salir de la iglesia y comulgaste. O estás en un banco haciendo una transacción y entra uno y mata a unos cuantos y te mata a ti o mata a tu hijo. O tú tienes un nene pequeño que se enferma de leucemia y se muere y eres un creyente. Pon cualquier situación humana de dolor y tú tendrías que decir, pero ¿cómo es esto si yo soy un creyente que voy a misa toda la semana y yo celebro la Eucaristía y yo oro? ¿Cómo es que a mí me pasan estas cosas? Esto nos enfrenta ante una situación que los creyentes se tienen que enfrentar para entender a Dios. Porque si creemos que Dios es un padre que te da un bomboncito, un dulce, cuando te portas bien, y si las cosas te salen bien es porque Dios te premia porque te portaste bien. Pero si las cosas te salen mal es porque te portaste mal, has deformado la imagen de Dios y no entiendes lo que es la fe de los creyentes. Lo que le pasó a los hebreos después del holocausto, hace poco, 1945, es que muchos abandonaron la fe porque ante la terrible experiencia del holocausto decían, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado Dios? Jesús está aprovechando estos dos asuntos para decirle, Dios no es esa clase de padre, mírame a mí, diría Jesús. El Padre por mí no me ha sacado las castañas del fuego en ningún momento. Jesús vivió una vida como todos nosotros y de hecho, si algo nos dice la Biblia es que se enfrentó a la muerte de cruz, le pidió a su Padre y no lo libró del sufrimiento. Entonces esto tiene que plantearnos a nosotros cómo nosotros vemos la fe. Estamos aquí para portarnos bien, para asegurar un bienestar terreno, porque eso no es lo que dice Jesús. Eso se dijo antes de Jesús.
Pero no es lo que dijo Jesús, no es lo que vivió Jesús. Lo que vivió Jesús es lo contrario. Y es más, Jesús dijo, mi papá no es un padre bueno que le da dulces al que se porta bien. Mi papá trata bien a buenos y a malos. Hace llover para unos y para otros y que salga el sol para unos y para otros. La parábola del hijo pródigo lo que dice es que el papá trata tan bien al que se va como al que llega y quizás trata mejor al que se fue. Esto debería ocasionar en nosotros hoy un conflicto serio. Esta cuaresma debe ser para nosotros una oportunidad de madurar en la fe. ¿Qué clase de relación con Dios yo busco? ¿Me porto bien para que Dios me trate bien? Porque eso no es lo que es la fe. Eso no es la fe. Yo me porto bien porque he descubierto al bien que es Dios mismo, que está también dentro de mí y desde mí me mueve al amor. Y yo amo como el Padre ama y yo quiero amar así. Y de Jesús yo aprendo cómo es que se es un verdadero hijo del Padre y quiero caminar así. Dar frutos es eso, es decir que yo quiero cambiar porque me quiero parecer más a Jesús. Si amaré es por el mero placer de amar. Y haré bien a todos, inclusive a los más que se justificaría mi mala conducta contra ellos. Como lo hace el Padre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de esta parábola que Jesús ha planteado, dice, aquí tú tienes la parábola de el higo que debe dar fruto. Es un fruto saludable, nutritivo, sabroso. ¿De qué se trata esto? Es que nuestra vida debe ser una vida para que demos frutos. Y en esta época de Cuaresma tendríamos que pensar, si nos damos cuenta que nuestra tierra alrededor también debe ser removida, sacudida, nuestro arbusto debe ser cortado y podado, no porque Dios nos castiga, sino que aprovecha las cosas de la vida diaria para transformarnos, para llegar a nosotros, para sacudirnos, para invitarnos a dar fruto. Es una manera distinta de ver. Me pasó una tragedia, pues yo digo, Dios no la quiso, pero qué bien saco yo de esto. Porque si algo yo sí estoy seguro, es que Dios está conmigo, no importa qué. Y eso sí tú debes decir. En mi vida he tenido momentos de dolor, de sufrimiento y de angustia, pero después de un tiempo me he dado cuenta que desde allí en adelante yo fui otra persona y yo crecí y aquellas heridas me hicieron más fuerte. Si lo interpreté en la clave de los que saben que venimos del Padre y al Padre vamos, que la muerte no existe y que todos morimos, pero la eternidad está garantizada para los que han puesto su corazón en el Padre de todos por siempre.